Hemos estado compartiendo la palabra del Señor junto con mi esposa. Cada día el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento. Podemos percibir las artimañas del enemigo cuando quiere desestabilizar, cuando quiere colocar dificultad, pleitos, contiendas, disensiones. Esto es característico de una iglesia cuando no anda conforme el propósito de Dios, cuando hay carnalidad. Pablo tenía inconvenientes con la iglesia en Corinto, pero nosotros que estamos en Cristo debemos caracterizarnos porque a pesar de las pruebas y de las dificultades vamos para adelante. Amén. Amén. Por eso hemos recibido la palabra de bendición para nuestro ser, identificando al enemigo. Luego la importancia de limpiar el templo, de vivir en santidad. Cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo, vivir en santidad para agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La importancia de ser apacentados. Qué importante tener identidad con el lugar donde el Señor nos coloca para ser apacentados. Recuerde que en el redil están los corderitos, las ovejitas, pero al redil también llegan las cabritas y los cabritos. Las cabritas y los cabritos son los que se la pasan saltando de redil en redil. Y como dije en términos actuales de la juventud, se goterean el alimento que el pastor da. Pero qué bueno que esos corderos, cuando toman estabilidad en Dios, Dios les da ese corazón de corderito, esos cabritos que se la pasan así, Dios les da el corazón de corderito o de ovejita y empiezan a ser apacentados. Así que qué bueno es establecernos en el lugar donde Dios quiere apacentarnos a través de sus siervos. Amén. Y en esta mañana quiero que meditemos en una porción que es muy conocida, en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 20. Vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. Pero quiero que entendamos la importancia de vivir en la bendición de Dios, de tal manera que podamos avanzar. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 20. Quiero dar un saludo cordial a las personas que nos están sintonizando a través del internet, nuestra página www.ccrestauracion.org. Estamos en una etapa de transición, digamos así, para las personas que están a través del internet. En pro de la unidad de la misión panamericana, queremos que todas nuestras iglesias tengan la misma identidad. Somos centro de fe y esperanza en todos los lugares de la nación, aún en las naciones donde se está llevando el Evangelio a través del ministerio del pastor Finke, la parte misionera. Estamos en el Centro de Fe y Esperanza en Caracas, en varios lugares de Venezuela, en el Perú, en Lima y en varios lugares del Perú, en Brasil, ya estamos en Manaus, el Centro de Fe y Esperanza, igualmente en Bolivia, en Panamá, estamos en el Centro de Fe y Esperanza, en Ecuador, está un hermano muy amado por nosotros que es el hermano Carlos Peña. Está comenzando en Guayaquil, ya el Señor ha ido bendiciéndole, ha sido difícil. Saludamos a cada uno de nuestros hermanos allí y a las personas que nos sintonizan en diferentes países, en República Dominicana, en España, en Venezuela. Quiero saludar a mi hermano Orlando Castro, que ahorita está en España, está en una gira misionera por España, por diferentes ciudades de España. Nuestro hermano Orlando Castro, pronto lo tendremos aquí para compartir la palabra. Bueno, es un privilegio, hermanos, saber que podemos llegar a diferentes naciones y a diferentes lugares. En Barranca saludamos a Marta y Alonso, siempre les saludamos.
Y cuando está nuestro hermano Jorge, pues también le saludamos allá. Gloria sea al Señor. Y en cada lugar. Nuestro hermano pastor Jairo Orjuela también está en Puerto Rico. Con él tuvimos gratas experiencias llevando el evangelio por muchos lugares, por las selvas, por los llanos orientales, y hace un buen tiempo está en Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de comunicarnos con él y también se une él en las transmisiones que tenemos desde el Centro de Fe y Esperanza en el barrio Primavera en Bogotá. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, después de este saludo, igualmente cada uno de mis hermanos reciba la bendición del Señor. Vamos a leer la Escritura. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 20. Obviamente saludamos a las personas que están aquí en Bogotá y en cada lugar donde nos sintonizan. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, decía el apóstol Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Amén. Gloria sea al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Espíritu de Dios, glorifícate en esta mañana. Habla a nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres Rey y tú eres Señor, y no hay nadie como tú. Gracias, Padre, porque en ti está la vida y la bendición. Gracias, Señor. A ti damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Después de que el apóstol Pablo habla a la iglesia la importancia de la unidad, la importancia del amor del Padre, la importancia del esposo, de la esposa, Cristo, la cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo, el amor de Cristo, y habla de la fraternidad, habla de la disciplina de los padres hacia los hijos, de poderlos amonestar con amor, con cordura, habla la relación que hay entre el patrón y el trabajador, y la importancia de obedecer, la importancia de que sus hijos obedezcan a sus padres, la importancia de vivir en santidad. Y entonces después dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante es que Dios, después de que ve la importancia o nos hace notar la importancia de su iglesia, nos hace notar la importancia de la forma en la cual somos sus hijos, sus siervos, y la importancia de la relación de padres, hijos, de la importancia de la fraternidad que puede existir en los diferentes ámbitos de la vida, en la empresa, en el trabajo, en la iglesia, en todas nuestras relaciones. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. Y cuando hablamos de guerra espiritual, mi hermano, qué importante es saber nuestra posición en Dios y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Dios diariamente está haciendo y dando a nosotros, nos está dando, y cada vez está produciendo nuevas bendiciones para nosotros. Claro, Él ya todo lo tiene dispuesto,
Pero el hecho de que nuestra vida avance en bendición en todas las diferentes áreas de relación que podemos tener en el diario vivir, en la iglesia, en el trabajo, cuando vivimos en esa bendición, Dios se encarga de enviar más bendición. Por eso yo quiero, mi hermano, que en esta mañana usted tenga claro un texto bíblico que quiero darlo a usted, de parte del Señor. Salmo 15, versículo 14. Salmo 15, versículo 14. Amén. Puede subrayarlo si quiere. Grábeselo hoy, que sea el versículo que se aprende hoy. Bueno, yo ya me he aprendido hoy otros versículos, pero le invito a que se aprenda este hoy. Amén. Dice la Escritura, Salmo 115, 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Amén. Sencillo de aprender. Aumentará el Señor Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Pero ahora personalicémoslo. Aumentará el Señor bendición sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos. Digámoslo juntos. Aumentará el Señor Jehová bendición sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos. Amén. Gloria sea al Señor. Si no tienes hijos, entonces idéatela, mi hermano. Pero diga, aumentará el Señor bendición sobre mi vida y sobre la vida de mi hogar, sobre la vida de mis padres, sobre la vida de los que rodean mi casa. Aumentará el Señor bendición sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos. Aleluya. Qué bueno es saber que Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Y ese es el propósito de Dios, que seamos bendecidos. Pero hay algo muy importante en la vida, que nosotros como hijos del Señor tenemos que ser conscientes. Hay muchas personas que ya se han acostumbrado a tener esa vida de dificultad. Y dice, pues, al fin y al cabo, algunos dicen, al fin y al cabo, pues ese es mi destino. Me tocó la desdicha y pues con desdicha voy a estar todo el tiempo. Me tocó el fracaso y pues seré un fracasado. Me tocó esta vida, a pesar de que conozco al Señor, pero me tocó. Y si ya me tocó, pues ¿qué se puede hacer? Pues ya que venga la crisis, me acostumbré a vivir en la crisis, me acostumbré a vivir en esta dificultad. Ya algunos dicen mi enfermedad, mi crisis, mi situación, ya se apoderan de esa forma de vivir. Y entonces el enemigo cuando escucha eso, pues dice, eso, así me gusta, alabao, que siga en su crisis. Pero eso es mentira del diablo, porque el Señor aumentará cada día la bendición sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos. Amén. Tú no estás para estar viviendo de mal en peor y de tumbo en tumbo. Eso no es del Señor. Eso no es para ti. El Señor dice, yo quiero que tú seas bendecido en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Yo no quiero dar a mi hermano un mensaje de positivismo. Quiero darte a ti un mensaje que es la palabra de Dios. Y es necesario que cuando eso ocurra, nos sacudamos y entonces enfrentemos al enemigo, al que está haciendo barra para que nos vaya cada día peor, para que posiblemente sigamos envueltos en nuestros pecados, en los vicios, en lo que posiblemente puede ahogar nuestras penas, conforme lo dice el mundo. Es necesario entonces que ahora enfrentemos al enemigo. Cuando enfrentamos al enemigo, entonces podemos entender que definitivamente nuestra vida no está diseñada para el fracaso, sino para la bendición. Amén. Si no, en vano estaría esta palabra y otras tantas que encontramos en la Escritura acerca de la bendición de Jehová. El Señor bendecirá y aumentará su bendición sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos, sobre mi vida y sobre todo lo que emprenda, sobre mi vida, sobre todo mi ser y con todo lo que el Señor me provea para desarrollar. Yo creo en el Señor y el Señor aumentará su bendición como siervo del Señor
en este lugar, en mi vida y también sobre la vida de cada hombre y cada mujer que se reúne en este lugar. Amén. Aumentará el Señor su bendición. Gracias a Dios por las pruebas y las dificultades. Pero esto no quiere decir que estemos de mal en peor, no. Cada momento de dificultad, dice la Escritura, producirá en nosotros un excelente peso de gloria. Entonces, no se familiarice con la crisis. No se familiarice con su dificultad, entre comillas. Muchos se apoderan y dicen, ya nací para esto. Ya, pues, ¿qué se puede hacer? Desdichado he sido toda la vida, pues desdichado seré de aquí en adelante. Falso, con toda falsedad, mi hermano. Dios tiene grandes propósitos contigo para que tú avances, seas un conquistador, para que puedas entender que todo lo que Dios diseñó es bendición para tu vida. Y Él no quiere ya tener almacenadas tantas bendiciones. Él quiere empezar a repartirlas. Y es necesario que para que empecemos a disfrutar de esas bendiciones, entonces podemos enfrentar al enemigo conforme se debe hacer. Podemos pensar que cada creyente enfrentamos al enemigo, nuestras familias, nuestras emociones en la parte de la salud, en las finanzas, en el ministerio. Y parece que todo el tiempo tengamos problemas. Pero gracias a Dios porque también cada día tenemos múltiples bendiciones. Aleluya. He aprendido, mi hermano, que hay veces he tenido que llorar. Y posiblemente amanezco y me dan ganas de llorar por tristeza. Pero eso hace que el gozo del Señor venga sobre mi vida y entonces enfrentar al enemigo. Tomar la armadura de la fe, la armadura del Señor, a actuar en la verdad y en la justicia de Dios. Porque es algo hermoso cuando la justicia brota desde la tierra. Dice, cuando la verdad brota desde la tierra, porque cuando hay verdad en la tierra, entonces Dios mira desde el cielo y envía su justicia, de tal manera que la verdad y la justicia se besan y hay un impacto, una explosión que redunda en gozo. Y aunque algunas veces, como posiblemente amanecemos llorando, pero termina el día con un gozo, que no hayamos si saltar y romper el techo de la alegría y brincar y decir gracias Señor, porque tú eres el que produces en mi vida el querer como el hacer por tu santa y buena voluntad. Pero en Cristo seremos siempre vencedores. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos conocen la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 13? ¿Alguien conoce esta porción? Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Alguien que lo diga? Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Alguien conoce el versículo 12? Bien, Néstor, ok. Tú me lo decías hoy. Ya recuerdo, sí. Me dijo, pastor, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Qué lindo, gracias, me lo hiciste recordar, sí. Ahorita estuvimos hablando con Néstor antes del culto. Me decía, pastor, he tenido una vida de mucha dificultad, he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, en abundancia, tuve la oportunidad de tener unos padres que me apreciaban mucho, pero bueno, he padecido hambre, abundancia, gracias Néstor por esto, pero eso mismo decía el apóstol Pablo. Pero también decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a Dios por diferentes aspectos y episodios que tenemos en nuestra vida. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y debemos entender que si el Señor tiene bendiciones y que quiere aumentar esas bendiciones para mi vida, esas bendiciones no solamente para mi vida, sino para aquellos que me rodean, entonces debo disfrutar las bendiciones también. Y avanzar en bendición. Entonces, cuando estamos conformes con una vida que posiblemente se ve normal, algunos dicen, pues esa es la vida, eso nos tocó, y si nunca nos cruzamos con el diablo,
Posiblemente es porque vamos en la misma dirección. Pero si nos acercamos a algo que el enemigo no quiere entregar, con toda seguridad entonces apuntará todos sus ataques contra nosotros. Y nosotros vamos a entender que el enemigo no está con nosotros, sino que está contra nosotros. En ese momento es descubierto el enemigo. Cuando tú determinas y dices, yo no quiero esta miseria, yo no quiero este dolor, yo no quiero ser esa persona, ya cambio mi identidad, ahora Cristo está en mí, y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ahora, ¿qué es lo que quieres tú, enemigo? Y podemos enfrentarnos con la verdad y ponernos el apresto del Evangelio y colocarnos la verdad, la coraza de la justicia y avanzar como buenos soldados y enfrentar los momentos de crisis. Y cuando decimos no estamos de acuerdo, aunque el enemigo quiera colocar como una barrera, cuando alguien va a meter un gol, quiera colocar una barrera, por más barrera que sea, le metemos el gol al enemigo y empezamos a ser más que vencedores. Amén. Dios desea que tú seas bendecido. Y no podemos infilarnos con el diablo ahí diciendo, pues camina conmigo. No. Dios quiere bendecirte abundantemente. Dios desea bendecirnos. Hemos estado en algunas oportunidades en lugares donde nos ha tocado pelear con el enemigo. Cuando estábamos comenzando el ministerio y en varias oportunidades estuvimos en el Caquetá, en el Amazonas, en el Bichada, y especialmente en el Caquetá, mientras estuvimos allí compartiendo la palabra de Dios, nos enfrentábamos con el enemigo. Queríamos llevar una palabra de bendición a las personas, pero el enemigo en la noche nos atacaba. Y yo estaba con un hermano precioso, lo saludé ahorita, él está en Puerto Rico y recordaba estas semanas. Y entonces recordábamos que durante la noche, la primera noche que llegamos en una misión, que fuimos a compartir el Evangelio, haciendo una gira por Florencia, por Doncello y varias poblaciones del Caquetá, la primera noche el enemigo empezó a atacarnos. Y se nos enfrentó y allá mientras dormíamos, entonces el uno se me hizo así y el otro allá. Y yo queriendo pedirle ayuda a mi hermano, a Jairo, y Jairo estaba en las mismas allá, como yo lo veía como tieso y él me veía tieso a mí. Era como el enemigo diciéndonos, ¿por qué has venido acá a proclamar palabra? ¿Por qué quieren llevar la palabra? Esa palabra de Dios no me gusta. Y entonces tomé fuerzas en mi espíritu, reprendí al enemigo y quité ese demonio que estaba asignado para ahogarme. Lo quité en el nombre de Jesús, efectivamente cayó por allá y me desperté y desperté a Jairo. Y dije, hermano, nos toca hacer aquí una estrategia de guerra, porque el enemigo no nos va a dejar dormir, nos va a tener en opresión. Entonces él me dijo, listo, Daniel, entonces vamos a dormir por 2 horas. Tú duermes 2 horas y yo duermo 2 horas. Mientras tú duermes 2 horas, yo estoy vigilando y orando y reprendiendo al enemigo. Y después a las 2 horas te despierto y tú comienzas a hacer vigilia y yo empiezo a dormir. Y nos tocó durante varias noches, hermanos, en esa posición. Orando en las noches, dormíamos de a 2 horas, es decir, durante las noches dormíamos 4 o 5 horas cada uno, porque nos reemplazábamos. Y entonces había un tiempo bueno. Y cuando llevábamos la palabra, las personas llegaban a Cristo y conocían la verdad. Y el Señor sanaba a muchos, se restauraban muchas personas. Llegaban personas que estaban recogiendo la coca y se convertían al Señor. Habían momentos preciosos, vino una bonanza de bendición, gloria sea al Señor. El enemigo no pudo porque le enfrentamos. El enemigo no está de acuerdo que las personas sean bendecidas. El enemigo quiere tenerlas cautivas ahí, quiere tenerlas esclavas del pecado, de la iniquidad, quiere consentir su vida y les quiere decir, pues tú ya naciste así, ya te tocó esa vida, ya te tocó ser esa persona, ya tienes una identidad, ya te correspondió ser un cualquiera. Pero el Señor te dice otra cosa.
El Señor te dice, yo te llamé porque tú eres pueblo mío, tú eres escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, tú perteneces al pueblo adquirido para que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de la esclavitud, de las tinieblas, a su luz admirable. Amén. De tal manera que el enemigo no quiere que el pueblo de Dios se desarrolle. Pero gracias a Dios vamos ganando la conquista, vamos ganando la batalla. Y es más, el Señor ya ganó la victoria en la cruz del Calvario. Solamente es que tú y yo estemos convencidos que ninguna arma forjada contra nosotros ha de prosperar, porque el enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Toda acta y todo decreto contrario contra nosotros ya ha sido anulada. Gloria sea al Señor. Aleluya. Qué bueno, mi hermano. No aceptes esa situación en tu vida. No la aceptes. Que estás en crisis, dígale, eso no me corresponde, eso no es para mí. Porque Cristo ya venció todo obstáculo de maldición que se levanta contra mi vida. Yo veo la gloria de Dios cada semana. Dificultades. Es tremendo saber que muchas veces podemos comprar algo sin dinero y sin precio, porque el Señor es fiel. Él sigue siendo fiel y por eso dice la Escritura que el Señor aumentará las bendiciones. Si ayer el Señor te bendijo, hoy te va a bendecir más. Dígale a su hermano, oiga hermano, hoy el Señor te va a bendecir más. Aleluya. Créalo, mi hermano. Hoy el Señor te va a bendecir más porque el Señor aumentará las bendiciones sobre tu vida y sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no quiero darte un mensaje de positivismo. Yo quiero darte el mensaje de la palabra de Dios. El enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por eso dijo que Él es el pastor de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Ninguna enfermedad podrá contra ti. Algunos dicen de mi enfermedad. Ya esta es mi enfermedad. Pues falso. Porque Dios lo que quiere para ti es bendición y salud. Amén. Podrá tener el diagnóstico médico exacto. Pero por más que el diagnóstico médico sea exacto, en ti está la bendición. En ti hay bendición. Hay muchas personas que van a donde el médico y le dicen, yo no sé usted cómo está aquí, porque usted debería estar 3 metros bajo tierra. Pero el Señor es fiel. Nos sostiene, nos defiende, nos guarda, nos protege. Vamos en bendición. Entonces, mi hermano, qué bueno entender la palabra de Dios cuando la Escritura habla con claridad a nuestras vidas y nos lleva a esa circunstancia de bendición, de gloria, de provisión, de la gloria del Señor para nosotros y podemos avanzar. Y por eso dice, hermanos míos, dice el apóstol, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fortaleza de nuestra vida? Estar en el Señor. Y poder entonces vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las y podamos resistir para que toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Cuál es tu mejor defensa? ¿Cuál es tu mejor ataque contra el enemigo? Estar entonces fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe? El enemigo viene corriendo contra ti y cuando se da cuenta que está fortalecido dice, uy, me voy. Esa es la mejor fortaleza. Si aquí no hay caso. Y entonces ve que el Señor está derramando bendición sobre sus vidas. El enemigo va presuroso
a querer hacerte algo, a querer convencerte de algo. Pero como tú estás fortalecido en el Señor, entonces Él empieza a mirarte y te ve como un gigante y dice, aquí no hay nada. Se va como el perrito de esos regañados. No hay nada, no tiene nada que hacer. Diga conmigo, el enemigo no tiene nada que hacer en mí, porque en mí está Cristo. Aleluya. Y el Señor aumentará, dígalo, y el Señor aumentará las bendiciones sobre mí, sobre mi vida y sobre la vida de mis hijos. Aleluya. Entonces vamos en victoria, mi hermano. Aleluya, hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Gloria sea al Señor. El rey David expresaba, Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste una cubierta sobre mi cabeza en el día de la batalla. Entonces, cuando nos toca batallar, el enemigo ya está escondido. Porque cuando quiso venir a atacarnos, se dio cuenta que contra nosotros no podía hacer nada. Y cuando nosotros determinamos ir a atacar al enemigo, en la batalla, en el conflicto, en la guerra, entonces el enemigo se va a esconder. Querrá el enemigo hacer toda clase, levantar toda clase de artimaña, de astucias y de cuestiones y de estrategias, pero no podrá, porque la armadura de Dios está sobre nosotros y por eso podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es la palabra. La palabra de Dios tiene poder y cuando la aplicamos a nuestra vida, ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Amén. ¿Por qué tememos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, mi hermano, entre tanto que el día dura, entre tanto que pasa la noche, permanece en el Señor, porque el Señor está contigo, no te dejará ni te desamparará. No te salgas del camino, no te apartes del redil, permanece firme en el Señor, porque Él es la roca inconmovible de vida, en Él estamos seguros, Él es la roca más fuerte que hay, y aunque vengan las tormentas del mar, y aunque se levante la tempestad, y vengas contra nosotros, no podrá, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, aleluya. Yo quiero, mi hermano, que tú estés convencido de esto como lo estoy yo. De tal manera que debemos estar siempre fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Avanzar. David sentía la protección. Nosotros también estamos cubiertos y protegidos por el escudo. Una muralla de defensa que nos mantiene fuertes contra las luchas espirituales. Por supuesto, mis hermanos, la protección de los cristianos es la armadura de Dios. Y la describe Efesios capítulo 12 en adelante, 6:12 en adelante, la armadura de Dios. Habla de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Avanzar en la palabra, que la palabra de Dios se constituya como en un panal de miel donde cada día te deleitas, y aunque son evidentes, hermanos, los atributos que Dios da para nuestra vida, para nuestro ser, entonces, y aunque es evidente también las artimañas del enemigo, no son más fuertes de la armadura que Dios ha puesto sobre nosotros. Ningún argumento podrá separarnos. La coraza de justicia sobre nosotros, sobre nuestro corazón, significa que tampoco vamos a dar lugar a la culpa, a la inferioridad, ni a la condenación en nuestro espíritu. Es increíble que muchos creyentes toleran sentirse espiritualmente como de segunda clase. Pero tú no eres de segunda clase.